Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy te contaré cómo fue quedarme en un clásico de Viña del Mar, el famoso Hotel Cap Ducal, que llama la atención por su forma de barco. Veremos el interior, los desayunos, almorzamos y te contaré qué hice esos días en Viña. El hotel está en Avenida La Marina, justo donde está la desembocadura del estero Marga Marga en Viña del Mar. Día jueves 23 de enero 2025, con mi hermanita Belén llegamos desde Santiago a este icónico hotel barco de Viña del Mar para quedarnos unos días. Aclaro, la gente del hotel no sabe de este video. Espero que lo disfruten porque nosotros disfrutamos nuestra estadía y de a poco les iré compartiendo videos de hoteles y alojamientos donde me quede, tal como ya lo hago con los transportes. Bienvenidos entonces a esta nueva sección. A mí siempre me había llamado la atención este lugar, el Hotel Cap Ducal, por la forma de barco y también por la ubicación, su historia, su fama, su arquitectura tan especial y diferente, arquitectura moderna de Roberto Dávila Carson, Premio Nacional de Arquitectura. La obra es de 1936, aunque con modificaciones y remodelaciones posteriores. Justo se dio la ocasión ideal para venir, para probarlo, conocerlo, y vi la oportunidad y la aproveché. El lugar es hotel y restaurante, pero primero les mostraré mi habitación. Belén está abriendo la puerta con una tarjeta llave. Nuestra habitación en esta estadía es la número 45. De bienvenida tenemos derecho a un pisco sour para cada uno en el restaurante. Esto es nuestra habitación. La conoceremos en detalle con todos sus rincones. Tenemos una cama matrimonial, cama para 2 personas, una mesa para compartir, y la razón de quedarme aquí era esta tremenda vista. Tenemos habitación con vista al mar, probablemente la mejor vista de toda la ciudad de Viña del Mar. Hay un eslogan o lema del lugar que es: Hotel Cap Ducal no está junto al mar, está en el mar. Porque es verdad, está construido en la orilla y donde rompen las olas. Eso igual es interesante porque no se mueve como un barco, pero te da esa sensación de estar en el mar y a la vez estar conectado a la ciudad. La vista y la ubicación son demasiado buenas. Reservé una habitación con vista al mar y de solo pensar en esta vista ya quedé súper feliz. Ya viendo la habitación propiamente tal, esta habitación doble con vista al mar, tenemos estos cojines que la verdad están bien, están buenos. La almohada es suave, blanda y agradable. Y el colchón también está bueno, está cómodo. Acostado, igual tienen la vista al mar. Eso me parece muy romántico, muy propio para parejas más que nada. Tenemos la mesa con 2 sillas de madera, hay unos vasos, el código QR tiene el menú de servicio a la habitación y tenemos la bienvenida junto con distintas informaciones del servicio del Hotel Cap Ducal. Check-in a las 14 horas, check-out hasta las 12. Para el restaurante tienes que reservar, prohibido fumar y tiene internet wifi. Del wifi yo lo probé aquí para mostrárselos en el video. Puse un video de mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas aprovechando, pero en realidad yo reconozco que no lo usé mucho. Mi hermana sí lo ocupó porque tenía que hacer teletrabajo y ella contaba que le funcionó bien el wifi del hotel. Esta es la tarjeta llave, tiene una foto antigua del Hotel Cap Ducal, cuando era un restaurante abierto, no techado o cerrado. La tarjeta llave se deja conectada. Así puedes tener luz en la habitación. Tiene ese sistema. Esta habitación tiene calefacción con termostato. Puedes poner una temperatura y automáticamente quedará tibia. Algo necesario considerando que está en el mar. Es más frío. De igual manera, la habitación tiene este calefactor. No tuvimos que usarlo porque es verano. Y junto a él tenemos este sillón de color blanco. La habitación cuenta con este mueble para ir guardando algunas cosas y en la parte de abajo está el refrigerador, un minibar de marca Daiwo,
esta marca coreana, solamente sirve para refrigerar, no tiene congelador. Al lado tenemos un armario o closet que es bastante alto. Y al abrirlo vemos que hay una frazada extra por si ya necesitas. Tenemos percheros para la ropa. Abajo hay una caja fuerte y más abajo un espacio para poner zapatos. Al lado de la cama hay lámpara individual, unos parlantes, el teléfono de la habitación y tenemos este mueble velador con cajones. También encontramos enchufes convencionales 220 voltios. La televisión es un televisor Daewoo con varias aplicaciones de contenido a través de Roku. Puedes ver muchas cosas a través de la caja mágica y su control remoto. Como decoración está la pintura de barco Claudia, muy bonito. La puerta de entrada es bonita, tiene diseños y ahora nos toca ver el baño, porque todas las habitaciones del hotel tienen baño privado. Aquí me ven en el espejo, un gran saludo para ustedes. Tenemos el lavamanos convencional o normal, muy sencillo, con llave de agua caliente y agua fría, y el pituto sirve para el tapón del lavamanos. Hay un enchufe, tenemos secador de pelo, a un costado tenemos pañuelos de papel, rollo de papel higiénico extra, esto es una gorra de baño, y tenemos champú, acondicionador y jabón. Vemos toalla de mano, basurero y el rollo de papel higiénico, papel suave, del bueno. Por último tenemos las toallas, esto es el inodoro del baño, inodoro convencional. Y esto de aquí es la ducha con cortina y tiene la tina integrada. Y ahí puedes dejar tus útiles de aseo. La reserva fue de 2 noches, nos costó 241.000 pesos chilenos, incluyendo el 19% de IVA. Cada noche costó 120.500, cerca de $125. Reciben pagos en efectivo y con tarjetas bancarias. Nosotros lo reservamos por Booking, puse los valores en dólares para que te sea más fácil tener una referencia. Al hacerlo por este medio, por ahora solo ofrecen lo que aparece como habitación doble con vista al mar, con 20 metros cuadrados y todas las cosas que ya mostré antes. En el servicio interno del hotel, estas habitaciones son habitaciones estándar, las más económicas. Hay otras que son más grandes y más caras. Hay una tabla en recepción con los tipos de habitaciones y valores. Las habitaciones con balcón se reservan directo con el hotel, por teléfono o por correo. Toca seguir divirtiéndose. Nuestra reserva incluye el desayuno en el restaurante del hotel y junto con eso también almorzamos en el restaurante en toda nuestra estadía. Esto último ya era con un precio aparte. El restaurante del Hotel Cap Ducal es súper bonito, con este ambiente de barco y con las vistas al mar en todas las orillas, prácticamente en casi todas las mesas, salvo un par de excepciones. La decoración es bien bonita y tiene música de los años 60 y 70 principalmente. En todo el hotel suena la misma música, lo mismo que las habitaciones a través de los parlantes. Es una experiencia vintage estar en el hotel y en el restaurante. El restaurante Cap Ducal de Viña del Mar tiene 2 pisos habilitados. Todo el recinto es cerrado con ventanales. Antiguamente era abierto, pero la gente del hotel nos contaba que era complicado por las lluvias y porque llegaban gaviotas. En el horario de desayuno, el restaurante funciona solo para los huéspedes del hotel y en el resto de los horarios funciona con público general. Pero eso sí, como es famoso y tiene gran reputación, requiere reserva. Tienes que reservar. Cada vez que nosotros almorzamos, hicimos la reserva porque si vas en el mismo momento, pasa que está completo, todo ocupado y con personas que reservaron con anticipación. Te quedas sin mesa. Todas las veces que comimos con vista al mar, una experiencia preciosa, lo pasamos súper bien. Desayuno. Tenemos jugo de fruta, mango, café o té. Yo prefiero el té. Viene pan tostado integral de estos panes de molde.
Y tenemos las conocidas cosas para acompañar al pan y el té. Tenemos azúcar y endulzante, las dos opciones. Viene queso amarillo, queso fresco, jamón de cerdo. Los triángulos son mantequilla y hay mermelada de frutas. Para que te sirvas más de una vez en el bebestible hay un termo con agua caliente. A la mesa nos trajeron huevos revueltos recién hechos. Estaba muy rico, nada que decir sobre eso. Y para la mesa, para repartir entre ellos dos, llegaron estas porciones de frutas: arándanos, melón, uvas, naranjas, frutillas, manzanas. En los días en que estuvimos, llegaron en distintas presentaciones, pero son las mismas frutas. Esto es la visión general del desayuno del hotel. Me pareció bien completo e insisto, está incluido en el precio de la habitación. De los almuerzos, nosotros almorzamos 3 veces. El primer día Belén pidió merluza frita, un pescado típico de Chile con papas fritas. Eran papas fritas caseras, cortadas a mano, exquisitas. Yo pedí una porción de arroz y llega en esta presentación. Y la misma merluza frita, merluza austral siendo específicos. Adicional, pedí papas duquesas que venían con queso adentro, estaban muy ricas. Así que mi plato quedó algo así, una monstruosidad, pero muy rico. Todo estaba exquisito. Perdón para la gente que tenga hambre, pero esto es hotel y restaurante. Hay que mostrar esto, a eso venimos. La merluza es así, viene en filete. Normalmente hay que tener cuidado con las espinas, pero esta venía casi sin espinas. Antes del plato principal hay mantequilla, que le dan esta forma o presentación elegante. Te ponen pan, me parece que es pan casero porque llega caliente. Y te dan limones, porque hay muchos platos de mar. Algunos días también nos llevaron una versión de tortilla española para picar. Y en todos nuestros días pedimos jugo de fruta. Este era jugo de mango, mango natural de fruta. Y en otra ocasión tuve jugo de chirimoya, pedíamos bebidas. El segundo día los dos pedimos merluza, pero con puré de papas y con papas fritas. Yo pedí adicional un pollo al limón, a la plancha o grillado, que estaba súper rico. Venía con otras papas. Al final estábamos llenos de papas. El puré de papas era casero, hecho con papas, así que felices. El tercer día cambiamos, pedimos reineta en la plancha, que es otro pescado. Este viene sin espinas, filete, llegar y comer. A mí me encanta la reineta. Todos nuestros platos los pedimos al mozo o garzón de este modo, pero son cosas que están al margen de la carta oficial. Hice fotos de la carta oficial del restaurante. Vemos los platos de entrada. Para facilitar el cálculo, 10.000 pesos chilenos serán $10. Para quienes no saben español, les recomiendo que usen Google Lens. Nosotros lo hacíamos así en Japón, pero son muchos platos para traducirlos todos. Las entradas son principalmente mariscos, ceviche, machas, choritos, erizos, almejas, ostiones, jaivas, camarones, distintas presentaciones y formatos. En los platos de fondo ofrecen peces como congrio, corvina, reineta, salmón, la merluza. De otras carnes hay vacuno, pollo, cerdo. La última página tiene ensaladas y los agregados o acompañamientos, que en Argentina le dicen guarniciones. Todas las cuentas nos salieron parecidas. La más cara fue la del día 2, pero es que eran 3 platos. Fotografía el desagregado. Las merluzas y el pollo eran 15.000 cada uno. Las porciones de puré y papas fritas eran 5.000 cada una. Las bebidas costaban 4.000. Y los jugos de fruta fueron a cortesía, en vez de pisco sour. En Chile se usa el 10% de propina. Nosotros no bebemos alcohol, pero los dueños del Cap Ducal tienen los viñedos de Rementería de Casablanca. Este hotel es de la familia de Rementería. Y también la carta tiene varios vinos chilenos locales, cervezas, bajativos, tragos y otros brebajes. Como es hotel, también es posible pedir servicio a la habitación. Esto nosotros lo hicimos en una tarde, a la hora de la cena. Tienen el menú digital, que amplía un poco la carta que está en el restaurante. Nosotros pedimos un postre riquísimo, unos celestinos, que son estos panqueques con manjar, una masa con manjar. Venía con helado de frutilla y pedimos 2 bebidas Coca-Cola.
Todo eso para disfrutar en nuestra última noche, mirando el atardecer y el mar en nuestra habitación. Me queda mostrarles el hotel por dentro, que es muy bonito, pero falta contarles el chisme. ¿Qué estábamos haciendo en Viña del Mar? Todo nació gracias a unas entradas en el Casino Enjoy de Viña del Mar. Fuimos a ver al Bombo Fica. Primera vez que lo veo en vivo. Estuvo bueno, divertido. Él es un humorista famoso y muy querido acá en Chile. Un privilegio haber podido verlo. Y de pasadita, también quería aprovechar de probar o conocer la Gran Rueda de Viña del Mar, que eso ya lo mostré en otro video. Entonces la ubicación nos quedaba súper bien, porque estábamos cerca de todo esto. Llegábamos caminando. Disfrutamos de la rueda. Fue entretenido, novedoso, porque aquí en Chile hay ruedas, pero son chicas, no de este tamaño. De chiripa, de suerte, porque no teníamos idea, coincidió que había un desfile de la Armada. Había varios barcos, algunos aviones, helicópteros. Al principio nosotros pensamos que había una emergencia, que a veces tienen que rescatar personas en el mar, pero nos tranquilizamos cuando vimos que era un evento. Y había gente tomando fotos, disfrutando, que era algo para mostrar un poco la flota y divertirse. Yo no sé mucho de vehículos militares, lo mío es el transporte público, pero de lo que vi lo disfruté y se veía bonito. Belén tenía que hacer teletrabajo, pero ya tarde salíamos a caminar, a pasear. Caminando hicimos toda la caminata del borde costero hasta llegar al final de la playa El Deporte, unos 4 kilómetros de ida y otros 4 kilómetros de vuelta. Vimos distintas escenas de la playa, aprovechamos de comer algunas cosas, fue una estadía bonita. La playa estaba bonita, es verano así que está lleno de turistas. Este año llegaron muchos argentinos porque les favorecía la tasa de cambio. Gracias por venir. Desde el Muelle Vergara tenemos vistas preciosas, incluyendo la bahía de Valparaíso, que eso no lo podemos ver desde nuestra habitación. Yo creo que lo bueno de hotel, además del generoso desayuno y de los sabrosos almuerzos, es que te permite disfrutar de la ciudad caminando. Es una escapada, la costanera es de lo más vistoso, más movido y más entretenido. Viña del Mar es una ciudad turística. Al final hay que darse gustos de vez en cuando, no todo es plata o economizar, también hay que coleccionar lindos recuerdos, como dice el viejo Solo, que le mando un gran saludo. En otro de los días fuimos a pie al reloj de Flores, que está en el lado contrario, es como 1 kilómetro. Estaba divertido porque junto al reloj hay personajes famosos, personas disfrazadas, que se tomaban fotos con los niños. Había un ambiente bien divertido. Es otro de los puntos turísticos de Viña. Y cerca del reloj está la playa Caleta Barca, y está junto al Hotel Sheraton Miramar. Bueno, en general Viña es súper bonito. Hemos visto la habitación, las comidas, algo de Viña del Mar, y ahora veremos el hotel por dentro. Este es el ascensor. Un ascensor antiguo, tiene estas puertas con rejas. Tengo que cerrar aquí y la puerta con la reja tiene que quedar bien cerrada. Nosotros nos estamos quedando en el piso 4. El letrero te cuenta la historia del ascensor, que originalmente era de otro hotel, el Hotel Tía María, un hotel de parejas jóvenes, y fue reacondicionado, funciona con un sistema electrónico de alta sensibilidad. Así es la experiencia de subir y usar este ascensor, una reliquia anterior al terremoto de 1985, lo rescataron de otro hotel por ese terremoto. Tenemos vistas bonitas y es toda una experiencia en sí mismo. Llegamos al piso 4 de nuestra habitación. Aquí en Chile no usamos piso 0 o planta baja, por convención. El 1 es el piso de nivel de calle. Les contaba que estamos en el piso 4. Se aprecia la puerta de ascensor que vimos antes. Hay un sillón. Y algo que es visible desde la calle es que hay un mirador en punta.
Tenemos una pequeña azotea de espacio común. Eso es Cerro Castillo, un palacio presidencial, la casa de verano de los presidentes chilenos. Vemos una de las chimeneas que emula la forma de barco que tiene esta edificación. En el mirador tenemos sillas, podemos relajarnos. Yo vine varias veces para tomar fotos, estos videos, nadie me dijo nada. Era divertido porque podías ver a las personas en la calle, pero te sentías un poco fuera de la ciudad. Dentro de este barco había vistas de Avenida La Marina, que es la vía costera. Incluso pude tomar algunas fotos y grabar algunas micros de transporte público. Esto es la metrópolis de Valparaíso, de Gran Valparaíso. Entonces estas micros sirven a Viña, Valparaíso, pero también a varias ciudades cercanas de toda esta conurbación. Una vista increíble, privilegiada. Por dentro, todo el interior del hotel emula un barco. Hay muchas fotos y cuadros decorativos con barcos. Todo es temática de barcos. Y además de ascensor, todos los pisos están conectados con escaleras. Aquí tenemos una escalera de tipo caracol. Cuando Belén estaba trabajando en su computadora, yo aproveché de tomar fotografías y grabar cómo era caminar o conectar los pisos dentro del hotel. En esta escalera y en algunos pasillos hay ventanas. Recordar esa forma de barco, no solo parece un barco por fuera, ustedes se dan cuenta que también lo parece por dentro. Eso me gustó, que en el fondo es un hotel conceptual. Es distinto de lo habitual y es lo que yo estaba buscando. El estilo es muy bonito, muy sobrio. Es segunda vez que muestro un hotel en el canal de YouTube. La primera vez fue el Tour Hotel en Santiago. Y después vendrán más videos con los viajes y los hoteles que usamos en Japón. Obvio que te tienes que suscribir para que veas todo eso que viene más adelante. El personal de Hotel Cap Ducal nos trató muy bien. Todos muy amables y muy serviciales. Y también para mí es bonito poder retratar esto porque es un icono de Viña del Mar. Yo creo que varios nos preguntamos cómo era por dentro, cómo era la experiencia de quedarse aquí, cómo es la experiencia de almorzar en el restaurante. Y finalmente el video es la respuesta de esas preguntas existenciales. De mi parte estoy muy agradecido de Dios, de mi vida y también de la compañía virtual de ustedes que se suscriben, que comentan, que llenan de vida y calidez estos videos que les comparto con cariño. De verdad, muchas gracias por la sintonía. En la descripción de todos los videos está el supermapa. Y en el supermapa este hotel está en la ubicación de el Hotel Cap Ducal acá en Viña del Mar. Cada vez hay más miembros y más super gracias. Gracias por apoyar el trabajo de hacer este canal. Mismo agradecimiento para mis queridos lectores. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y cierro el video con un detalle bonito. Les voy a mostrar la transición de las vistas de acuerdo al momento del día. En las mañanas el sol pega desde las montañas, desde donde llega el estero Marga Marga. Usualmente está nublado, pero estos días nos tocó soleado desde el inicio de la mañana. Fuimos afortunados en ese sentido. En la tarde es la mejor vista porque ya el sol no te pega directo. El sol empieza a dar desde arriba y después desde el horizonte, desde donde está el mar. En eso, esta habitación tiene una vista muy privilegiada desde el punto de vista fotográfico o fotogénico, porque toda la ciudad queda iluminada o expuesta por el sol, desde mediodía hasta la noche. Toda la tarde tienes unas vistas preciosas. Yo puedo abrir las ventanas para que entre la brisa marina. Igual la calefacción con termostato te ayuda a tener temperaturas siempre agradables. De repente se ven gaviotas y animales marinos. Nosotros vimos lobos marinos en el mar. Afuera el hotel no tiene estacionamiento privado, pero hay estacionamiento público, que es donde están los autos. Y ya en la hora de atardecer, los tonos cambian, pero sigue siendo muy bonito. Por ángulo, no podemos ver la puesta de sol desde esta habitación. Tendrás que salir del hotel y verla en alguna playa. Pero aún sin tener esa visión de ese instante, igual tienes vistas preciosas con todas las tonalidades. Es súper poético ver
toda la transición de las luces en la costa de Viña del Mar. Y de noche también tiene una panorámica linda, pero con la gran rueda, yo siento que gana mucho. La rueda es temporal, entonces esta vista también es algo momentáneo, efímero, quería verlo y grabarlo. Como la rueda tiene luces y cambia de colores, se ve súper lindo. Me despido entonces con esta panorámica y esta visión nocturna de Viña del Mar. Gracias por la sintonía, espero que hayas disfrutado, que hayas sentido que te quedaste acá en el Cap Ducal. Que Dios te bendiga y ya nos veremos en más videos. ¡Chau!